número 7, que es congruencia de triángulos. ¿Ok? Congruencia significa igualdad. Acá tenemos dos triángulos, ¿ok? Que nos dice que son congruentes. Quiere decir que son iguales. ¿Ok? Listo. Para que los triángulos sean congruentes, vemos que este triángulo tiene lado K, lado B, lado M, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo teta. Quiere decir que para que sean congruentes, estos dos triángulos deben tener los mismos ángulos y respectivamente la misma longitud de lado. ¿Okay? Acá vemos la medida del ángulo alfa, medida del ángulo alfa. ¿Okay? La longitud del lado K y acá tenemos la longitud del lado K. ¿Listo? ¿Cómo podemos reconocer? De esta manera. Cada uno es su lado respectivo. Por ejemplo, el ángulo alfa, su lado opuesto, ¿quién es? L. Del ángulo alfa, su lado opuesto tiene que ser L, ya que son congruentes. Del ángulo beta, su lado opuesto es M. Del ángulo beta, su lado opuesto es M. Por lo tanto, también del ángulo teta, su lado opuesto es K. Del ángulo teta, su lado opuesto es K. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Listo? ¿Cómo se simboliza? Triángulo ABC, ABC es congruente, es tipo de igualdad y con una barrita arriba al triángulo PQR, PQR, siempre en ese orden. ABC, PQR. ¿Ok? Para este triángulo nos van a dar tres postulados. Solamente son tres, de los cuales tenemos el postulado LAN, que es la referencia al lado, ángulo, lado. ¿Qué nos dice? Si nosotros tenemos un lado K, un ángulo alfa y un lado M de un triángulo, y acá tenemos otro triángulo donde el lado es K, el ángulo alfa y el lado M, vean que son iguales, ¿ya? Por lo tanto, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Esos dos triángulos son congruentes, ¿ok? Por el postulado LAN. ¿Listo? Entonces tenemos que ABC es congruente a PQR. ¿Ok? También podemos observar que este ángulo alfa, su lado opuesto es BC. ¿Listo? Este tiene una longitud. Esta longitud de este segmento tiene que ser igual al lado opuesto de alfa, a QR. Estas dos longitudes tienen que ser iguales si estos dos triángulos son congruentes. Listo, postulado ALA, ¿ok? Ángulo, lado, ángulo. Tenemos un ángulo alfa, un lado M y un ángulo teta. Tenemos un ángulo alfa, un lado M y un ángulo teta. ¿Qué quiere decir? Que estos dos triángulos son congruentes por medio de este postulado. También el ángulo alfa, su lado opuesto, es este segmento. Por lo tanto, su lado opuesto de este ángulo tiene que ser igual a este lado. ¿Okay? Su lado opuesto del ángulo teta es este segmento. Su lado opuesto del ángulo teta es este segmento. Estos dos segmentos tienen que ser iguales por el postulado A. ¿Ok? Postulado lado. L. ¿Qué nos dice este postulado? Acá no podemos ver ángulos, pero basta que los tres lados, ¿okay? Los tres lados sean iguales para que también los ángulos respectivamente sean iguales. ¿Qué quiere decir? Que si acá yo tengo un ángulo, tiene que ser igual a este ángulo. ¿Cómo lo identificamos? Lado L, su ángulo opuesto es el de acá. Lado L, su ángulo opuesto es el de acá. Pendientes que debemos saber que son tres postulados. No existe postulado ángulo, ¿ok? Solamente son tres. El postulado LAL, el postulado ALA y el postulado LLL, que hace referencia a lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo y lado, 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 ¿ok? Teniendo esos tres postulados, vamos a pasar a lo que es práctica en clase y sigue practicando. Listo, alumnos, vamos a resolver problemas de práctica en clase y sigue practicando. Acá tenemos el problema número 3, ¿ok? Que nos dan este triángulo rectángulo y nos dan este triángulo rectángulo, ¿ok? Tenemos dos triángulos rectángulos y
90, 90, 90. Nos dan que BE es igual a EC. ¿Ok? Listo. Recordemos, si nosotros le damos ángulo alfa acá, ¿listo? Y le damos acá este ángulo teta, ya decimos que alfa más teta vale 90. Entonces ponemos acá alfa más teta es igual a 90 grados. Teta, 90, ¿este cuánto tiene que valer? Tiene que valer alfa. Recordamos que un ángulo recto tiene que valer 180. Pero acá como tenemos 90, teta más alfa, 90. En este triángulo rectángulo, acá tenemos 90, estos dos ángulos tienen que sumar 90. Si ya tenemos alfa, ¿qué nos falta? Nos falta teta de este lado. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos acá alfa, círculo, este lado, ¿ok? Teta, alfa, círculo, que es este lado, y teta. Decimos, por el postulado ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, que el triángulo rectángulo BEA, o podemos llamarlo BEA, es congruente de la misma forma de alfa, círculo, teta, alfa, círculo, teta, el triángulo ECD. Esos dos triángulos son congruentes, que es lo que decimos que si el lado o el ángulo, su lado opuesto es 6U, de este ángulo teta, su lado opuesto también tiene que valer 6U. ¿Ok? De este triángulo, el ángulo alfa, su lado opuesto, mide 4. De este ángulo alfa, su lado opuesto también tiene que medir 4 unidades. Por lo tanto, nos piden el valor de x que es de A hasta D. X es 4 más 6. X vendría a ser la suma. 4 más 6, 10 unidades. Aquí tenemos la solución para el problema número 3 de práctica en clase. Problema número 4. Acá nos dan que AB es igual a BE, perdón, a BC y BD es igual a BE. ¿Okay? Por el postulado tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Acá tenemos el ángulo. No puede ser congruente estos dos lados, porque acá no tenemos dato. ¿Qué elegimos? Elegimos este lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo ABD, por el postulado lado, ángulo, lado, el triángulo ABD es congruente al triángulo CBE. Por lo tanto, el lado opuesto, ¿ok? El lado opuesto que tenemos dos rayitas, su ángulo de teta, su lado opuesto, vamos a decir que es esto, como z. Su ángulo opuesto es también como z. ¿Ok? ¿Quién se lo pone a estas dos rayitas, a este lado? ¿Quién se lo pone? ¿Cuál es el ángulo que se lo pone? 60. A estas dos rayitas, su ángulo que se lo pone es x. Por lo tanto, decimos que x es igual a 60. X es igual a 60. Listo. Problema número 5. Acá nos dice que el lado AD es igual al lado EC. Y el lado BD es igual al lado BC. ¿Ok? Recordamos también que en una recta su ángulo tiene que valer 180. Si acá tenemos 30, este vale 50. ¿Listo? Y si observamos, en el triángulo ABE es isósceles. Ya 50-50. ¿Qué lados son iguales? Estos dos lados. Estos dos lados son iguales. Por lo tanto, por el postulado lado, lado, lado,
lado, lado, lado, decimos que el triángulo DAB es congruente al triángulo CEB. Listo. ¿Qué ángulo se le opone a este lado que está en barra? 50 más X. ¿Qué ángulo se le opone a este lado que está en barra? 130. ¿Listo? Se le opone 50 más X. Conclusión. X más 50 es igual a 30. A 130. X, ¿cuánto vale? 80 grados. ¿Listo? Continuamos con sigue practicando el problema número 3. Recordamos lo mismo de acá, que le dimos alfa más z igual a 90. Acá le vamos a dar alfa. ¿Está bien? Este es 90, este es θ. Por opuesto por el vértice, este tiene que ser θ. Como acá tengo 90, esta suma de estos dos ángulos tiene que ser 90. Este es alfa. Vamos a dejarlo acá indicado. Alfa más θ igual a 90 grados. Listo. Ahora tenemos que el lado AC es igual al lado CE. Por el postulado ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, concluimos ángulo, lado, ángulo, concluimos que el triángulo ARC es congruente al triángulo DEC. Entonces, si el lado opuesto de este ángulo θ vale 5, ¿okay? El lado opuesto de este ángulo θ vale x menos 6, que quiere decir que estos dos lados son iguales. X menos 6 metros es igual a 5 metros. X, ¿cuánto vale? Este pasa a sumar, nos queda 11 metros. Solución para el problema número 3. Problema número 4. ¿Ya? Problema número 4. Tenemos este lado BA es igual al lado ED. Tenemos un ángulo alfa, un ángulo de 70, un ángulo alfa, un ángulo de 70. Por lo tanto, decimos que ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Postulado, ángulo, lado, ángulo. ¿En qué concluimos? ¿Quiénes son congruentes? El triángulo ABE. Triángulo ABE, ¿okay? Es congruente al triángulo DEC. DEC. ¿Listo? Por otro lado, acá el opuesto a 70, vamos a poner este zigzag, el opuesto a 70 tiene que valer el zigzag. Vemos que es un triángulo isósceles. Si este es X, este ángulo también vale X. Nos falta este ángulo. ¿De dónde lo podemos deducir? Recordamos una propiedad que la suma de estos dos ángulos internos nos dan el externo. El externo, que es todo esto. ¿Okay? Este es el ángulo externo que nos da. ¿Qué quiere decir? Que alfa más 70 es igual al ángulo que está en verde. Por lo tanto, si acá tenemos alfa, este vale 70. Listo. Recordamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, del triángulo BEC, es 180. X más 70 es igual a 180. Tenemos que 2x es igual a 180 menos 70. 110. X, ¿cuánto vale? 55 grados. Listo. Problema número 5. ¿Qué nos dan acá de dato? Que AQ es igual a QR. ¿Ok? Recordamos también alfa más θ es igual a 90. Aprovechamos que este es un triángulo rectángulo. Este recto, mide 90. Alfa, 90, este vale θ. Como dijimos que alfa más θ es igual a 90 grados, acá tengo θ, todo esto vale 90. Este ángulo tiene que ser alfa. Y si nos fijamos el triángulo QMR,
Si este es alfa, este vale teta. Listo. ¿Por qué medio? ¿Por qué postulado? Tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Ángulo, lado, ángulo. ¿Quiénes son congruentes? ¿Qué triángulo? El triángulo APQ. APQ es congruente al triángulo QMR. QMR. Entonces, el lado opuesto a alfa, ¿ok? El lado opuesto a alfa vale 12. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su lado opuesto? Es QP. Eso tiene que valer 12. ¿Qué otro dato tenemos? Que el lado opuesto a teta, su lado opuesto a teta vale 8. Su lado opuesto a teta es QM. Esto vale 8. 8 unidades. ¿Okay? Recordamos, su lado opuesto a alfa mide 12. Su lado opuesto a alfa mide 12. QP. Por lo tanto, que X más 8, todo este lado es igual al lado 12. X más 8 unidades es igual a 12 unidades. X es igual 12 menos 8, 4 unidades. ¿Listo? Problema número 8. El problema número 8 tenemos que el lado AD es igual al lado BC. ¿Listo? Tenemos un triángulo también rectángulo. ¿Qué nos conviene? Hacer un trazo. ¿De qué manera? Que formemos un triángulo rectángulo en este lado. Hacemos este trazo. Desde B trazamos una perpendicular al lado AC. Por lo tanto, este es 90. Si le damos este punto M, ¿ya? Y deducimos que alfa más teta es igual a 90. Acá tenemos teta, tenemos 90, este ángulo vale alfa. Acá tenemos teta, tenemos 90, este ángulo vale alfa. Porque el postulado, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, concluimos que estos dos triángulos son congruentes. Postulado, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué triángulos son congruentes? A, BD, ¿ok? A, BD es congruente al triángulo CMB. CMB. Por lo tanto, si tenemos el lado opuesto a teta vale X, este lado opuesto a teta tiene que valer X. El lado opuesto a alfa vale 10, ¿ok? El lado opuesto a alfa tiene que valer 10. ¿De dónde sacamos el lado de teta? Que es lo más importante. Vean ustedes. Listo. Este lado tenemos que hallar. Este lado opuesto es X. ¿Cómo hallamos? De un triángulo de 53 grados, que el que se lo pone vendría a ser de esta forma. Vean, vamos a sacar acá este triángulo. ¿Listo? Acá tenemos 53. Acá tenemos 10. ¿Ok? Este lado es 5K, que es 5 por 2. Este lado tiene que ser 4K. 4 por 2, 8. 8 metros. Si queremos hallar este ladito también, este es 3 por 2. 6 metros. Entonces, si este lado mide 8, que es el lado opuesto al ángulo teta, el lado opuesto al ángulo teta vale X. Conclusión, X es igual a 8 metros. Listo. Problema número 10. Del problema número 10 tenemos que AC es igual a PQ. ¿Está bien? Tenemos un ángulo alfa, tenemos un ángulo alfa, tenemos un ángulo teta, tenemos un ángulo teta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos teta, círculo alfa, teta, círculo alfa. Postulado, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Listo. ¿Qué triángulos son congruentes? El triángulo ACB
ACB es congruente al triángulo PQC. PQC. Conclusión, el lado opuesto alfa, acá es 6. El lado opuesto a alfa, acá también tiene que valer 6 metros. ¿Listo? El lado opuesto a teta, esto es este lado, BC, que vale X más 6. El lado opuesto a teta vale 10. Decimos que X más 6 metros viene a ser igual a 10 metros. Por lo tanto, X es igual a 4 metros. ¿Listo, alumnos? Ese es el resultado de unos problemas de práctica en clase y de sigue practicando. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier consulta me la hacen llegar a mi WhatsApp, que con mucho gusto les voy a atender. De tarea, ¿ok? Van a copiar el primer contenido de la pizarra, ¿ya? Que habíamos dicho de los postulados, los 3 postulados, todo el contenido, y resolver los ejercicios faltantes de práctica en clase, de sigue practicando, más tarea para la casa. Ok, alumnos, que tengan ustedes muy buenos días.